entre 4 ya me da 2 metros por segundo al cuadrado como aceleración. Eso es lo que vieron en física clásica. ¿Sí? Ahora, eso lo trasladamos acá. Coeficiente de flujo. Flujo en galones por minuto de agua a 60 grados Fahrenheit. Que circula por una tubería, que circula por una válvula completamente abierta y que me genera una caída de presión de 1 PSI. Listo. Ya tengo mis 44.72. Serían galones por minuto. Pero yo necesito ¿cuánto? 200. ¿Qué me hace falta para que yo llegue a esos 200? Entonces estamos hablando de que ahí necesitaríamos como que un coeficiente de velocidad, uno que multiplicado por 44.72 nos dé 200. ¿Cuál sería ese numerito, Eduardo? Más o menos, ahora sí que como cuando jugaban frío, tibio, caliente, tibio, ya anda ahí más o menos. 4.47. ¿De dónde sale? 4.47. ¿Y de dónde sale ese 4.47? No vayan a ser así como, ahora sí que como el talachas, ¿no? O como el mecánico del barrio. Mira, que aguante, ponlo más grueso. Mira, en vez de aluminio, ponlo de acero. Pues es que podríamos decir entonces que ese número es la velocidad con la que el fluido se mueve. No. Ya tiene el número. ¿De dónde salió ese número, Eduardo? De la división de 200 entre 44.72. Pero ¿de dónde sale también ese 4? Vean los datos de la tabla. ¿De dónde pudiera salir ese 4 punto y algo? ¿Del tipo de válvula? No, de los datos que tenemos aquí en la tabla, Aurora. De ahí debe de salir. ¿De dónde ¿Aumentando pudiera? el 10% de los galones por minuto? No, ¿Del CB mínimo? no. Es de la variación, ¿no? No, porque estoy en este caso, nada más. Dice su compañero Eduardo. ¿La escucho, Tamara? ¿El porcentaje de apertura de la válvula? Abierta al 100%. Bueno, a mí solo se me ocurre que esa relación se puede hacer con lo de los galones por minuto según el CB que tenemos, pero no sé cómo interpretar eso. ¿Qué no han considerado? Ya me dijeron de esto. Bueno, ya me dijeron esto, ya vieron esto, ya tenemos el CB. ¿De quién no han hablado ahorita? ¿Del flujo? No, el flujo ya me dijeron, queremos los 200 galones, pero esto lo interpreto como 44 galones por minuto. Pero eso ya no me va a dar los 200. ¿Perdón? ¿Del KB? No. Estamos en CB. Lo que analicemos para el CB vale para el KB. Vean la ecuación, vean sus datos. Es la raíz, ¿no? ¿De qué? De la gravedad específica sobre la delta. ¿Pero cuánto vale la gravedad específica, Francisco? 1. 1. ¿Cuál es la raíz de 1? Es imaginario. ¿De 1 es imaginario? ¿Quién le dio números complejos? Es 1. Es 1. ¿Qué pasó? ¿Ya ve? Ok. ¿Y cuál otro me hace falta de lo que usted dijo, Francisco? La delta. ¿Cuánto vale delta P? En este caso 80. ¿Vale 80 para 200? 20, perdón. 20. ¿Y entonces qué le tiene que hacer a ese 20, Ortega? Sacarle la raíz. ¿Cuánto es la raíz de 20? 4 punto ¿qué? 47. 4.47. ¿Cuánto valía su factor, Eduardo?
Eso. Eso, Y si eso lo multiplico por 44.72, Da 200. 200. 200. ah, ¿ya vieron? Oh, Ah, oh. por eso hasta les puse la raíz. ¿Qué es lo único que yo hago aquí para interpretar este CB? Me debe de dar ese flujo. Ya nada más esta delta P va a pasar acá multiplicando como raíz cuadrada ¿a quién? Se ve. Así. Al CB. Vean, sáquenle la raíz cuadrada a 55. 7.41. Multiplícalo por 16, 85 y le va a dar esto, ¿no? Sí, 125. 11.97 por la raíz de 70 me da esto. 5.27 por la raíz de 90 me da esto, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? Ya. Entonces, eso es lo que estábamos haciendo, pero vean, nada más nos ponen una raíz cuadrada y ya nos cambiaron todo el panorama, ¿no? Esto es lo que hice, por eso dice que ¿qué es el coeficiente de flujo? El flujo en galones por minuto de esto a estas condiciones por PSI. Cuando yo divido esto entre esto, ya lo estoy dando ¿por qué? Por PSI, ¿no? Entonces, por eso cuando yo multiplico este valor por la raíz cuadrada de la delta P, ya me va a dar el flujo que va a circular por mi válvula. Sobre todo, ¿por qué, jóvenes? No les vaya a tocar a alguien que les diga, oye, pero si tu CB es de 44 y yo requiero 200, nada, dame una válvula que aquí tengo un CB de 200. A ver, mira, ven para acá. Multiplícalo por la raíz cuadrada de esto, ¿cuánto te da? Ve tu ecuación. Entonces, dudas, preguntas con la interpretación del CB, jóvenes. No, ya me quedó claro. ¿Sí? De aquí, ¿cuál es el mensaje? No quieran que por la definición del CB, este número que me dé aquí, sea igual a quién. A los galones por minuto. A los galones por minuto que yo quiero que circulen por la válvula. ¿Sí? Para que estos sean iguales, debo a este CB, si se acuerdan, este CB que son galones por minuto, entre raíz cuadrada de PCI, ¿no? Sí. ¿Sí? Sale. ¿Dudas hasta ahí, señores? Los escucho. Ya para pasar a otras ecuaciones también de CB. No, profe. Profe. ¿No? Sale. No, profe. Entonces, yo ya les puse, ahora sí que a todos les respondí que estaba incorrecto cómo habían interpretado ese CB. Ahora sí pongan la contrarréplica a lo que les dije, pero ya pónganlo en sus propias palabras. ¿Cómo voy a interpretar a ese CB? ¿Sí? Entonces eso lo hacen durante el día de hoy para que corrijan lo que escribieron en la pregunta que les dejé en la última clase. Ok, entonces miren, ya una vez que tenemos este problema, ahora vámonos a lo siguiente. Vamos a ver algunas ecuaciones para el cálculo de CB. Ahorita nos va a dar tiempo solamente de ver algunas ecuaciones y a ver si nos da oportunidad de hacer algunos problemas. Ya por ahí también planteé un problema sacado de algunos datos reales, que ya más adelante se van a dar cuenta esos datos de dónde provienen, pero ahora sí que poco a poco vamos a ir hacia esa parte. Entonces, miren, este fabricante que les voy a poner aquí es el fabricante Dwyer. Ellos manejan, no como, si se acuerdan, la clase pasada habíamos visto que la ISA solamente decía fluido compresible e incompresible. Compresible, gas y vapor, incompresible, líquidos. Aquí este fabricante maneja líquido, gas y vapor. Y para el caso de líquido, él maneja la ecuación que ya conocemos. Lo único que cambia es la nomenclatura que él está poniendo. Mi coeficiente de flujo, ahora sí, es este que tenemos aquí con las unidades que ya conocemos. Ellos no manejan SG ni G mayúsculas. Para el caso de líquido, solamente manejan G, que es la gravedad específica del líquido a condiciones por las que está circulando en la tubería.
presión 1 y presión 2 van a ser la presión de entrada y presión salida, o presión corriente arriba y corriente abajo. Corriente arriba, que es antes de la válvula de control, corriente abajo, que es después de la válvula de control, y mi delta P es la caída de presión en la válvula, que es la diferencia entre la presión de entrada menos la presión en la salida. Si yo quiero manejar puras presiones, van a estar aquí en PSIAS o en PSI-G, deben de estar las dos, o simplemente PSI, y ya mi delta P está en PSI. Y Q es el flujo volumétrico en galones por minuto americano, como ya lo habíamos comentado. Y vean, por ejemplo, este fabricante, que es lo que me dice, que para líquidos la caída de presión delta P no debe de exceder el 50% de la presión en 1. Entonces, en el otro caso entrábamos con una presión de 100 PSI para condiciones de CB máximo. No puedo tener una delta P mayor a 50 PSI porque ya voy a tener daños. ¿Por qué? Por cavitación. Entonces, esta es una regla que me pone este fabricante. Entonces, por ahí anótenla. Si en alguna ocasión quieren algún criterio, mira, este fabricante Dwyer me dice que mi delta P no debe de exceder 50% de mi presión de entrada. Entonces, esta parte es lo que ya hemos estado manejando. Ahora, este mismo fabricante pone su ecuación para el gas. Pero para el gas, si se acuerdan, habíamos dicho que un gas es un fluido compresible. ¿Qué quiere decir que sea compresible? Que tanto la presión y la temperatura van a impactar en la densidad del gas. Por eso, si ustedes ven aquí en la ecuación, aparece que son las presiones y aparece también la temperatura. Entonces, para el caso de Dwyer, ¿cómo está su ecuación? El CB va a depender del flujo. Pero miren, vamos a buscar el flujo volumétrico aquí ahora. El flujo volumétrico nos lo va a dar en qué unidades para el caso de un gas. CFHS, que son pies cúbicos por hora normalizados. ¿Sí se acuerdan de lo que habíamos comentado en las definiciones? Que ustedes tenían que investigar en cuanto a qué eran condiciones estándar o condiciones normalizadas. Entonces, ese flujo que ustedes tengan aquí, lo deben de expresar siempre en pies cúbicos por hora normalizados. ¿Qué necesito? 963. Ese es un factor que más adelante lo vamos a ver y que también sale de las normas ISA, pero que también lo emplea Dwyer. ¿Qué necesito? G. G, que es gravedad específica del gas ahora, pero a condiciones del flujo. Si yo quiero determinar la gravedad específica del gas, necesito la densidad del gas, que es función de la presión y la temperatura. Una vez que ustedes ya conozcan esa densidad, la deben de dividir entre ¿qué? Entre la densidad del aire a condiciones normalizadas, 60 grados Fahrenheit y 14.69 PSI absolutas, que son la presión atmosférica a nivel del mar y la temperatura de referencia. ¿Qué voy a necesitar también? La T, que va a ser la temperatura del flujo en grados Rankine. ¿Qué tengo que hacer para esta temperatura en grados Rankine? Los grados Fahrenheit que yo tenga del fluido le debo de sumar 460. El semestre pasado habíamos visto que era 459.60 y algo. Aquí vamos a manejar así tal cual como me lo está pidiendo este fabricante. Le voy a sumar 460. El otro punto que me pide la delta P, que va a ser la presión en la entrada menos la presión en la salida, que es mi caída de presión y va a estar en PSI. Y también me va a pedir que este valor lo multiplique por la presión 1 más la presión 2. Pero ahora, ojo señores, en esta ecuación. Su presión 1 y presión 2 deben de estar en PSI-A. Libras por pulgada cuadrada absolutas. Entonces, mi presión 1, presión de entrada, mi presión 2, presión de salida. ¿Y qué es lo que me dice? Que si la caída de presión es mayor que el 50% de la presión de entrada, o esta delta P es mayor a un medio de P1, ahora voy a utilizar esta ecuación que tenemos aquí abajo. Esta ecuación que tenemos aquí abajo es la parte del flujo multiplicado por la gravedad específica por la temperatura. Le saco la raíz cuadrada a esta multiplicación y lo divido entre 750 presión en 1.
Entonces, esto que tenemos aquí, esta es la ecuación para cualquier condición del gas. Si yo, una vez que yo ya calculé mi delta P, ¿contra quién la debo de comparar? Contra un medio de la presión de entrada. Y si se cumple esta condición, en vez de esta ecuación, voy a ocupar la ecuación que está aquí abajo. Si esta condición se llega a cumplir, se va a dar algo que se llama en los gases condiciones de flujo crítico. ¿Qué es una condición de flujo crítico? Cuando en la zona más estrecha o en donde estoy estrangulando con la válvula, se me va a generar la velocidad del gas que está circulando por la válvula va a igualar a la velocidad del sonido. Esa es la condición de flujo crítico. Entonces, esa condición de flujo crítico se me va a dar para gases y para vapor. Entonces, eso es lo que ya tenemos aquí. Siguiente punto, me dice ahora para vapor. Para el caso de vapor, esta es mi ecuación. Y se acuerdan, en el caso del vapor vamos a tener algo en donde el volumen específico del vapor va a cambiar en función de presión y temperatura. Y en ese caso, ¿qué es lo que yo tengo que utilizar? Para el caso de vapor, en vez de ocupar el flujo volumétrico normalizado como el que tenemos aquí, nos va a pedir que manejemos esta W, que es el flujo másico de vapor. Eso, si se acuerdan, al inicio del semestre lo habíamos comentado. Cuando yo quiera medir flujo de vapor, siempre va a ser un flujo másico. Y ese flujo másico, para calcular el CB de la válvula, lo debo de hacer ¿en qué? Libras por hora. Entonces, además del flujo másico de vapor, me va a pedir la delta P en P6, la diferencia entre la presión de entrada menos la presión de salida, y me va a pedir la suma de la presión de entrada más la presión de salida. Pero ojo, estas dos presiones deben de estar en PSI/A, libras por pulgada cuadrada absolutas, la presión 1 y la presión 2. Una Y ya duda. es... Ajá, ¿lo escucho? Si la información de la presión nos las dan en P6 nada más, entonces le tenemos que agregar la presión normalizada. La presión atmosférica. O le hay que sumarle, como me dice acá. Para que yo obtenga PSI/A, le debo de sumar 14.7. ¿Sí? Ok. Que es la presión a nivel del mar. ¿Sí? Sí, exacto. Ok. Sale. Entonces, esa es mi ecuación para vapor. Entonces, aquí, este producto de delta P por la suma de las dos presiones, le debo de sacar la raíz cuadrada. Lo voy a multiplicar por 2.1 y ya me va a dar mi coeficiente de flujo. Pero habíamos dicho que esta condición se presenta tanto para gases como para vapor. En el caso de que se me presente en vapor, ahora la ecuación que tenemos acá arriba la debemos de modificar por esta otra ecuación. Hasta se pone más sencilla mi ecuación. Va a ser el flujo másico entre 1.65 veces la presión en 1. Pero ojo, jóvenes, esta presión en 1 debe de ser una presión absoluta. Entonces, este fabricante, ¿por qué se los pongo? Dwyer maneja estas ecuaciones, pero de una forma un poco más amigable. Más adelante, si nos da oportunidad, les voy a poner nada más para que vean las ecuaciones de Emerson. Esas sí son un poco más complicadas. Pero ya, ahora sí, con todo lo que vamos a manejar en esta parte de elementos primarios, perdón, en elementos de transmisión y control, para el cálculo de lo que son las válvulas, van a ver que con eso van a poderle entrar a ecuación por cualquier método o cualquier fabricante que ustedes se vayan a encontrar ya en su vida profesional. Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna duda o pregunta? Profe, tengo una duda. Dígame, Brenda, le escucho. ¿Puede repetir lo que es la condición de flujo crítico, por favor? Ok, la condición de flujo crítico se va a dar cuando mi delta P sea mayor a 1/2 de la presión de entrada. Ese 1/2 de la presión de entrada debe de estar en
debe de estar también en PCIA, Brenda. Y si yo alcanzo esa condición, se va a llamar una condición de flujo crítico. Esa condición de flujo crítico, ¿qué es lo que me genera? Esa condición de flujo crítico va a hacer que en la zona más estrecha por donde pasa el gas o el vapor, yo llegue a alcanzar la velocidad del sonido. Si se acuerda, eso lo vimos el semestre pasado, que esa velocidad del sonido era igual a un Mach, ¿sí? Los 342 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, esa es una condición crítica. Y si yo alcanzo esa condición crítica, por más que siga estrangulando, ya no puede pasar más flujo por esa extracción. ¿Sí? Por eso es importante que yo no llegue a esa condición de flujo crítico. No sé si le haya quedado claro, Brenda. Sí, gracias. Ok, por nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? Los escucho. ¿No? Profe, ¿también esta condición crítica puede dañar nuestra válvula? Puede llegarla a dañar por cuestiones de cómo, del tipo de fluido que usted llegue a manejar. Porque una vez que yo alcanzo esa velocidad, más adelante el flujo va a tener una expansión. Y por ejemplo, en algunas ocasiones, cuando usted tiene ese tipo de expansiones, se puede llegar a presentar que cuando yo tengo esa expansión, haga de cuenta una expansión que es ir de una zona de presión alta a una zona de presión baja. Entonces, eso en donde en algunas ocasiones usted se lo puede llegar a encontrar. Vamos a poner el ejemplo así típico. Cuando usted usa un desodorante o algo en aerosol, ocupa ahora sí ese gas que está en aerosol, lo abre y tiene una expansión. Cuando se dé esa expansión, si usted toca el recipiente, se siente frío. Dependiendo de la condición ambiental en donde usted se encuentre, ¿qué es lo que va a suceder? Que en algunas ocasiones toda la humedad que está alrededor se va a empezar a condensar alrededor del recipiente y sobre todo en la parte baja. Ahora, si eso mismo, señor, lo llevamos a un gas en proceso y si ese gas es una mezcla de gases, ¿qué puede llegar a pasar? Que en algún componente de esa mezcla se me puede llegar a condensar y puede llegar a ser tan crítico que se puede llegar a congelar después el condensado por las condiciones de presión y de temperatura que yo puedo alcanzar si es que sigo estrangulando de más la válvula. Entonces, y ese es un problema de operación y que ahora sí que para eso no hay solución más que operes bien. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda más o pregunta, jóvenes? Disculpe, profesor. Ajá, lo escucho. ¿Podría repetir lo de las condiciones de flujo crítico? Condiciones de flujo crítico. Lo que había dicho de la velocidad del sonido. Ok, una condición de flujo crítico, ¿cómo lo identifico para un gas o vapor? Que alcance yo la velocidad del sonido. Esa es mi condición de flujo crítico. ¿Y cuándo se va a dar? Si yo llego a exceder esta condición. ¿Sí? Y esa velocidad que habíamos comentado de 340 metros por segundo solamente es para aire. Si usted tiene gas natural es otra velocidad del sonido. Si tiene oxígeno, si tiene nitrógeno en fase de gas, es otra velocidad. Incluso en el vapor se tiene otra velocidad del sonido. Cada fluido, cada líquido también y cada gas tiene su propia velocidad del sonido. Si no mal recuerdo, en uno de los webinars, hasta me acordé de los de quinto semestre, cuando nos vimos, allá apareció la ecuación que veíamos de KRT. Entonces, esa es una condición de flujo crítico. Ok, ¿alguna otra duda o pregunta, jóvenes? Disculpe, lo del 2.1 que está en la ecuación para vapor es igual otra constante que luego nos va a explicar como la de 763. Sí, esa ecuación sale de usar toda la parte de
Haga de cuenta, ¿de dónde sale? Sale de aplicar la ecuación general de la energía para el caso del gas y para el caso de vapor de aplicar la primera ley de la termodinámica para un sistema abierto en la válvula. ¿Sí? De ahí ya sale ese 2.1 y sale ese 963. Eso lo vamos a ver al momento de que veamos las ecuaciones de la ISA. Vamos a ver que ellos le llaman constantes n, que hay una N1, N2, N3, N4 y Nn. Y ahí es de donde vamos a retomar algunos de estos coeficientes que aparecen por aquí. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda o pregunta más, jóvenes? ¿No? ¿Y por qué ambas constantes las están multiplicando por 0.7857 para cuando ya rebasen lo del 50% de la caída de presión? ¿Dónde lo están multiplicando por 0.7? Las ecuaciones que tiene hasta arriba tienen unas constantes y en las 2.1 y ecuaciones de abajo, 963, ajá. Porque las ecuaciones de abajo, ambas están siendo multiplicadas por 0.7856 para pasar a esos nuevos números. no es cierto, aquí yo tengo 750 y acá yo tengo 1.65. Bueno, es que yo multiplicaba los 0.7857 por 963 y según me salía un número muy cerca. E igual para lo de 2.1 para pasar a 1.65. No, ahora sí que estos ya vienen de cómo evalúan las condiciones de flujo crítico para esa condición, y es de donde sale esta ecuación de acá abajo. Pero no es nada más así, búscale un número para que este me dé igual a este y este me dé igual a este. No va en esa dirección. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra duda o pregunta, jóvenes? Sí, para las condiciones donde la caída de presión rebasa el 50%, las dos presiones, bueno, en las dos fórmulas, la presión en uno no va a ser PSIA. Va a ser PSIA, absoluta, debe de ser. Ok, sí, esa era mi duda, gracias. Ok, sale. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? No. Ok. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos esta parte de aquí, ahora vámonos al cuarto problema que vamos a hacer. Miren, en este caso, aquí en este problema nos piden determinar el coeficiente de flujo de una válvula de control que vamos a emplear para agua. Ahora nos dan una temperatura de 15.5 grados Celsius. Me dicen que el flujo máximo que va a circular por mi tubería es de 100 galones por minuto. ¿Qué presiones voy a tener corriente arriba y corriente abajo? De 75.3 PSIG y 95.1 PSIA. Entonces, ahora me piden determinar, ahora sí, ese coeficiente de flujo. Si yo me ubico con estos datos, esa es mi válvula de control. Por esa válvula de control va a estar circulando un fluido, en este caso va a ser un líquido que me dice que tengo aquí 100 galones por minuto. Me dice que el agua que está circulando por aquí es de 15.5 grados Celsius. Y me dice que la presión corriente arriba tiene este valor, ¿sí? Y corriente abajo tengo 95 PSIA. ¿Sí? Unos 3-5 minutos para que empiecen a tratar de hacer este problema. ¿Para qué tipo de fluido es? Agua, a esta temperatura. Unos 5 minutos, jóvenes, empezamos a ver resultados. Si tienen alguna duda, aquí los escucho y la atiendo.
Pero yo tengo una duda. Sí, lo escucho, señor. Bueno, veo que para la fórmula, bueno, en cuanto al líquido, o es para agua, son PCIA. Ajá. Y nos está dando una presión la primera de PCIG. Entonces, eso cuando estábamos hablando de la parte de gas, de que se le podía, como de cierta manera, convertir de PCI a PCIG, sumándole 14.4, 14.7. 14.7, ajá. Ajá, se puede aplicar también para... Sí, ese valor aplíquenlo tanto para líquidos como para gases y también para vapor. Ok. ¿Sí? Ok. Profe, ¿la temperatura es en Rankine? No, ahí me dicen grados Celsius. Está pasando un líquido por la tubería, ¿eh? Sí, está en grados Celsius. ¿Ya quedó, Adrián? A mí me da 44.72. 44.72. Sí, también. Ok. Dale, entonces, aquí, fíjense, no necesariamente en este orden, pero ¿qué necesitaba yo? Ver esa temperatura en grados Fahrenheit, ¿no? Si se acuerdan de la definición que habíamos visto del CB, esos 15.5 equivalen a 60 grados Fahrenheit, ¿sí? Esos 60 grados Fahrenheit me iban a dar una SG o una G minúscula como lo maneja Dwyer, que va a ser mi gravedad específica de 1, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Tenían la presión en 1 que había que llevar la PCG. Y tengo la presión en 2,
perdón, la presión en 1 que hay que llevarlo a CIAS, o la presión en 2 hay que llevarla a PSIA, cualquiera de las dos. ¿Sí? Y una vez que yo ya tenga estas dos en PSIG o estas dos en PSIA, ya puedo calcular a quién, a la delta P. Si se acuerdan, lo habíamos comentado el semestre pasado, que cuando yo vaya a calcular una delta P, debo de tener PSIA en presión 1 y PSIA en presión en 2. O debo de tener PSIG en presión 1 y PSIG en presión 2. No se vale tener de un lado absolutas y del otro lado manométricas. Entonces aquí calcularon una delta P de ¿cuánto? De cuánto? 5. De 5 PSIs, ¿no? Y ya una vez que tenían esas 5 PSI, ya calculan ustedes su CB. Ok, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? Yo tengo una, profe. Dígame. Si, bueno, si en caso de que no fueran 15.5 o 60 grados Fahrenheit, ahí, ¿qué se hace para el SG? El SG sería diferente, ¿no? Sí, miren, vamos a hacer más adelante algunos problemas en donde vamos a tener casos como el que usted pregunta, Brandon, en donde le vamos a utilizar ahí nuestras tablas de vapor para determinar en ese caso la densidad del agua a una temperatura N y ya después dividirlo entre la densidad del agua que yo tengo a 60 grados Fahrenheit. Pero sí vamos a hacer 1 o 2 ejercicios por ahí de ese tipo. Aquí les voy poniendo toda esta parte de jugar también con las unidades de presión para tener manométricas absolutas y diferentes unidades, porque finalmente cuando ustedes anden en proceso no se van a encontrar un solo sistema de unidades, se van a encontrar diferentes tipos de unidades de medición, ¿sí? Para que no nada más vayan a querer tomar así como midieron en proceso y listo, vámonos, ¿no? Ok, entonces hasta aquí, miren, vamos a ubicar ahora el siguiente. ¿Qué es lo que vamos a tener en este caso? Igual una válvula en donde conozco su coeficiente de flujo de 50.3. El flujo que pasa a través de la válvula cuando ésta se encuentra completamente abierta es de 120 galones por minuto. Y me pide determinar la caída de presión en la válvula. Y la presión de entrada en PSI absolutas. Si tengo una presión corriente abajo de 100 PSI. Estamos por default que la gravedad específica es 1, ¿verdad? Ajá, si se acuerdan, habíamos comentado que cuando no tenemos, Francisco, cuando no tenemos alguna condición de temperatura, vamos a hacer la consideración de que esa gravedad específica es igual a la unidad. ¿Sí? Ok, adelante, igual unos 3 minutos. Empezamos a ver el resultado. Igual si tienen dudas me preguntan, ¿eh? ¿La corriente abajo es de 100 PSI absolutos o PSIG? Es PSI, así tal cual. 100 PSI. Si se acuerdan, cuando yo quiero manejar manométrica, la puedo indicar, Daniel, como PSIG o PSI simplemente. Ah, ok. ¿Sí? Ya cuando es absoluta, ya se le agrega PSI a OPSIAS. ¿A todos les salió el mismo valor en el problema anterior? Sí. Sí. ¿Podría
hacer la caída de presión a 5.6914. Ahora sí que, ¿de qué me habla? Ya del cálculo terminado, o sea. ¿El cálculo 5? Ok, sí, alrededor por ahí anda, más o menos como de 5. 5.6914 fue lo que me salió. Ok, vamos a manejar unas 2 unidades más, unos 2 decimales. De acuerdo. Para Y que lo... 5.6, sí, ok, entonces andamos en ese valor. Entonces, ese es mi delta P. Si se acuerdan, cuando nosotros ubicamos una delta P, vamos a poner, esta es mi presión atmosférica, mi cero manométrico, y acá yo tengo 5.6 PSI. Yo sé que de aquí, de la presión atmosférica hacia acá, hacia mi presión en 2, acuérdense, la de arriba sería mi presión de entrada, que es la más grande. Y la presión que yo tengo aquí en mi pulgar sería la presión en 2, que es la más pequeña. Entonces, de aquí, de mi cero manométrico, o que es mi presión atmosférica, hacia presión en 2, de aquí hacia acá yo tengo ¿cuánto? 100 PSI. Entonces, ahora me hace falta conocer mi presión acá. ¿Qué debo de hacer para conocer esta presión de este lado? Simplemente yo tengo que son mis 100 PSI y le debo de sumar ¿cuánto? ¿Cuánto le debo de sumar? Antes, para conocer primero presión en 1. 14.7. No, antes de eso. ¿Cuánto sería mi presión en 1 manométrica? Serían los 100 más los 5.69. Ajá, los 105.69 PSI manométricas que voy a tener, ¿no? Y una vez que ya tengo esos 105 PSI manométricas en la entrada, ¿qué es lo que me dice? Que quiero esa presión de entrada ahora sí en absolutas, ¿no? Ahora esos 105.69, como ya había comentado alguno de sus compañeros, ya le vamos a agregar ese 14.7 para que me dé la presión absoluta en PSI AS. ¿Sí? Entonces, delta P nos dio 5.6 PSI, 5.60 y algo. Después ya calculamos la presión en 1, que fueron esas 100 PSI más las 5.6. Y ese resultado de 105.6 le sumamos 14.7 PSI, que esos 14.7 son la presión atmosférica normalizada para llevar mi presión en 1 a una presión absoluta. Ok, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? Entonces, si no nos especifican, tenemos que considerar siempre que las PSI que nos dan están en manométrico. No, a ver, otra vez vamos, Adrián. A usted no lo conocía en elementos primarios, ¿verdad? No. ¿No? ¿Seguro? No. Ok, acuérdense, cuando ustedes vieron elementos primarios, les hablaron que hay 2 tipos de presiones, manométricas absolutas. Cuando yo quiero hablar de una presión absoluta y estoy trabajando con PSI, le debo de poner PSI-A. Días. Entonces, eso me está indicando que es una libra por pulgada cuadrada absoluta. Cuando me van a dar presiones manométricas, me van a dar PSI-G. La G es de manométrico, de gauge. Entonces, si me dan una presión manométrica, hay 2 formas en cómo le van a dar la presión manométrica. PSI-G, Adrián, o simplemente PSI. Entonces, cuando usted ve en un proceso que está indicando un manómetro NPSI o un indicador de presión NPSI o NPSI-G, prácticamente estoy hablando de una presión manométrica. ¿Sí? Aquí combinamos diferentes tipos de presiones para que se vayan acostumbrando a los tipos de presiones y unidades
que ustedes se van a encontrar ya cuando anden en su práctica profesional, ¿no? Ok, ¿alguna otra duda o pregunta, jóvenes? No, profe. ¿No? Ok, entonces vámonos ahora al siguiente problema. Este ya va a ser su tarea. Esa tarea hasta la anduve buscando para diseñar una que cubriera todo lo que hemos visto hasta el momento. Ahora eso me pide calcular el CB de una válvula de control. La voy a calcular para líquido. Y esta se les va a quedar de tarea. Vean, ¿qué es lo que me dice? Determina el coeficiente de flujo de una válvula de control por la que circula un flujo de agua. Ahora nos están mandando un flujo de 140 litros por minuto. El agua ahora se va a encontrar a 22.5 grados Celsius, algo de lo que me preguntaba usted, Brandon, creo. Y se emplea, esa válvula se va a emplear, nos quedamos en los 22.5. La caída de presión que se genera en la válvula de control es de 9 psi. Esa válvula de control la vamos a tener instalada en la descarga de una bomba centrífuga, en donde su carga máxima es de 34 metros columna de agua y el flujo máximo es de 180 litros por minuto. Si se acuerdan, cuando yo tengo la carga máxima o la presión máxima es cuando yo voy a tener un flujo cero de la curva que vimos cuando interpretamos el CB. Cuando yo tengo ese flujo máximo de 180 litros por minuto voy a tener mi presión mínima. Entonces, con los datos de los puntos intermedios que mostramos en esta tabla, determine la presión de entrada y salida de la válvula, tanto en PSI como en metros columna de agua. Entonces, ¿qué van a hacer aquí, jóvenes? Van a calcular el CB de su válvula. ¿Sí? Pero vean, por ejemplo, la bomba que están ocupando es la que tenemos aquí encerrada en rojo. Este es el modelo, esta es la potencia, esta es la corriente que consume, es trifásica. Puede ser a 230 o a 460. La succión es de 1.25 pulgadas, la descarga es de 1 pulgada. Sí. Aquí me recomiendan el diámetro para la succión. Aquí me dicen la presión al cierre en metros o en PSI. 37. Sí. Y ahora, fíjense, por ejemplo, tenemos carga en metros y lo que está entre paréntesis es en PSI 10, 20, 30, 40, etcétera. Y después tenemos el gasto en litros por minuto. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo tengo 30 metros columna de agua, mi flujo es de 55. Cuando yo tengo 20 metros columna de agua, mi flujo es de 115. ¿Sí? Cuando yo tengo 10 metros columna de agua, mi flujo es de 162. Y yo sé que cuando llegue a mi carga máxima, aquí yo voy a tener flujo cero, ¿sí? Y de aquí yo voy a tener un flujo máximo de 180, todavía por acá está el otro, ¿no? Entonces, ya con todos estos datos que ustedes tienen, ¿puedo cambiar la diapositiva? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Con todos estos datos que ya tenemos aquí, ustedes van a generar esta curva de la bomba. Y ya vieron que ahí dice que el flujo máximo es de 180 litros por minuto. Ustedes deben de obtener la ecuación de
de esta curva que es de segundo grado. Y una vez que ya la tengan, van a determinar cuál es la carga a 180 litros por minuto. Y con esa carga y ese flujo ya van a determinar todos los datos que les pide el problema. Entonces, ahora sí que esa es la tarea. Ahora que van a estar viendo los partidos de la Liga Alemana, al medio tiempo le piensan cómo hacer este problema. ¿Sí? Ok, ¿alguna duda o pregunta, señores, hasta aquí? Entonces solo vamos a tomar los puntos de esa válvula, bueno, de escala 100. Ajá, la 103, 3234. Esos datos que están ahí marcados en rojo, que pertenecen a la bomba para esa, ahora sí, a una bomba ya de una aplicación en específica. ¿Sí? Ahí prácticamente estaríamos hablando que va a haber 2, 4, 6 modelos de bombas y se van a comportar de forma diferente. Ok, jóvenes, entonces, si no hay alguna duda o pregunta, este va a ser el problema que había que entregar. Le voy a poner por ahí en el Google Classroom para que lo puedan entregar a más tardar el lunes próximo, alrededor de las 11 de la mañana, antes de que entremos a nuestra sesión. ¿Sí? Y una vez que lo suban ahí a Google Classroom, ya aquí le damos la revisada de forma rápida, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Alguna duda o pregunta? Yo sí tengo una duda. ¿La presión al cierre es la presión corriente abajo? No, esa presión al cierre, ese es cuando yo ya voy a tener completamente cerrada ahora sí, la descarga de la bomba. Ok. ¿Sí? Sí. Ok. Sale pues, entonces si no hay alguna otra duda o pregunta más por aquí, jóvenes, que tengan un buen fin de semana. Para los que no, nos veamos al rato a las 6:30. Si no, al rato nos saludamos de nuevo. ¿Sí? Dígame. Una antes, para graficar, dijo que tenemos que calcular la ecuación de segundo orden, ¿no? Sí, hacer una curva de ajuste así como la que se presentó en la gráfica anterior. ¿Se puede hacer con regresión lineal, creo? Ajá, sí, ahora sí, por el método que usted guste, Alan. Okay. ¿Sí? Y ya una vez que tenga eso, si se da cuenta, para 180 litros por minuto, yo sé el flujo, pero no sé la carga. Entonces ya con esa ecuación usted puede determinar la carga para 180. ¿Sí? Ok. Dale, ¿alguna otra duda o pregunta, jóvenes? No. Bueno, pues, entonces nos vemos el lunes o nos vemos al rato para los que andamos por ahí en el repaso, ¿no? Vale. Ok, que tengan buen día. Igualmente, profesor. Igualmente.